La roca flotante de Japón. El colosal misterio megalítico de Japón se llama Ishi-no-Hoden. Es una piedra antigua que parece un enorme televisor antiguo que flota sobre un estanque en la ciudad de Takasago, en la prefectura de Hyogo. Suena a locura, ¿verdad? Esta roca gigante mide casi 6 metros de alto y pesa unas 500 toneladas. Y por supuesto, hay algunas leyendas y mitos fascinantes en torno a este extraño monumento. Pero primero lo primero. ¿Cómo diablos construyeron este monumento? La verdad es que nadie lo sabe. No hay señales de herramientas ni grabados. Algunos creen que es obra de los dioses Okoninushi y Sukonabikona. Según la leyenda, aceptaron el reto de construir un castillo en una noche, pero fueron interrumpidos por un dios local rebelde. Supuestamente lo único que lograron completar fue Ishi-no-Hoden. Está tallado en hialoclastita, un tipo de piedra volcánica que se formó hace 70 millones de años. Imagínate cincelando. La piedra se encuentra en Hoden-yama, la zona de canteras conocidas por sus rocas únicas. Y un dato curioso, Ishi-no-Hoden es más grande que cualquier piedra que se haya utilizado en la construcción de la Gran Pirámide de Giza. ¿Por qué parece que está flotando? Todo gracias a su ingenioso diseño. La piedra se encuentra sobre un estanque que nunca se seca, incluso en sequías. La subida y la bajada de agua con marea se suma a la ilusión que flota. Algunos incluso dicen que esta agua tiene propiedades mágicas y puede curar enfermedades. Quizá por eso la gente sigue regresando. Ahora hablemos de teorías. Algunas personas piensan que esta piedra podría ser en realidad una antigua nave espacial, o tal vez algún tipo de dispositivo antigravedad. Y quién sabe, quizás tengan razón. La falta de marcas de herramientas sugieren que fue creada con tecnología avanzada. Según se dice, fue hecha con la ayuda de algunos alienígenas amistosos, o tal vez realmente fue tallada por los dioses. Algunas estimaciones sitúan a Ishi-no-Hoden en más de 2000 años de antigüedad, pero honestamente, eso es solo una suposición. Por lo que todos sabemos, esta antigua piedra podría ser mucho más antigua, basándose en su estilo y materiales. Generalmente se cree que data del período Jōmon, que duró aproximadamente desde 14.000 al 3.000 a.C. Esto haría de Ishi-no-Hoden una de las estructuras megalíticas más antiguas de Japón. Y ahora el número 11, pero primero es hora de agradecer. Quería darles las gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Las piedras olvidadas de la cantera de Asuán. Los antiguos egipcios eran maestros al modelar la roca, no del género musical sino de la piedra real. En lo profundo de la cantera de Asuán se encuentra un obelisco inacabado, una piedra enorme que podría haber sido el obelisco más grande de la historia. Pesa 1.168 toneladas y para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente el peso de 200 elefantes, pero esta piedra finalmente fue abandonada debido a la grieta. Alguien pasó meses tallando este gigante obelisco solo para darse cuenta de que estaba agrietado. Pero, ¿por qué era tan enorme esta piedra? Quiero decir, ¿alguna vez te preguntaste por qué los egipcios necesitaban piedras tan enormes? La respuesta podría sorprenderte. El granito de Asuán era el material preferido para muchos de los grandes monumentos de Egipto. Lo utilizaban para las piedras que cubrían las pirámides, los sarcófagos y las estatuas colosales. Incluso transportaban estas piedras gigantes cientos de kilómetros río abajo por el Nilo. Así que la próxima vez que pienses que tu viaje al trabajo es duro, imagínate transportando un bloque de piedra de 70 toneladas y considérate afortunado. Entonces, ¿cómo tallaban y movían estas piedras gigantescas? Bueno, depende de a quién le preguntes. Una teoría popular tiene que ver con las bolas de diorita. La diorita es una roca dura, ligeramente más resistente que el granito. Los trabajadores antiguos podrían haber golpeado el granito con estas bolas durante meses para darle forma a las piedras. ¿No suena agotador? El ingeniero Christopher Dunn cree que llevaría incluso más tiempo considerando las condiciones de hacinamiento, pero tal vez los trabajadores antiguos tenían brazos de acero. Ahora, aquí es donde se pone divertido. Algunas personas piensan que los antiguos egipcios podrían haber utilizado tecnología avanzada para cortar y transportar estas piedras. Las teorías van desde ondas sonoras hasta maquinaria extraterrestre. ¿Y si los antiguos egipcios utilizaban láseres o inventaron algún tipo de maquinaria para cortar piedras mucho antes de que creyéramos que era posible?
Es una idea descabellada, pero esas extrañas marcas de herramientas en forma de pala en las piedras no coinciden exactamente con el método de martillado que mencioné antes. Así es, las marcas en este obelisco incompleto podrían ser evidencia de maquinaria avanzada. ¿Podría ser que los egipcios tuvieran alguna tecnología secreta que aún no hemos descubierto? Quizás. Si bien lo es más aún desconcertante es porque nunca utilizaron el obelisco inacabado para nada más, incluso después de que se agrietó. Quizás se lo consideraba sagrado o se pensaba que estaba cargado con algún poder antiguo, o tal vez la grieta era un mal presagio. De cualquier manera, el obelisco permanece en la cantera, un recordatorio gigante de la increíble artesanía del antiguo Egipto. El monolito de Saigüite. En lo profundo de los Andes peruanos hay una roca que es más que una gran y aburrida roca. Se llama el monolito de Saigüite. Es una piedra enorme cubierta con más de 200 tallas de animales como reptiles, felinos, mariscos y ranas. La roca también está rodeada de terrazas, estanques y canales. Pero, ¿de qué se trata? El monolito de Saigüite se encuentra en Saigüite, un antiguo sitio arqueológico en la región de Apurímac, pero no es exactamente lo que llamarías un sitio inca clásico. De hecho, es más bien una joya escondida con una pequeña crisis de identidad. Mientras que el imperio inca prosperó entre los siglos XV y XVI, Saigüite tenía un ambiente misterioso con muchas preguntas sin respuesta. El monolito de Saigüite mide aproximadamente 2 metros de largo y 4 metros de ancho. Se encuentra en la cima de una colina con terrazas llamada Concacha, donde alguna vez podría haber sido parte de un gran santuario. Aunque con su misterioso pasado es difícil decir si esta piedra siempre estuvo allí o si fue movida, tal vez por saqueadores con un gran sentido de la aventura. Entonces, ¿qué pasa con las tallas? El monolito presenta patrones geométricos y diseños zoomórficos. Algunas personas piensan que los animales podrían simbolizar cosas diferentes. Por ejemplo, el jaguar podría representar la capital inca de Cusco. Tal vez los antiguos peruanos podrían haber estado usando su roca como una versión gigante en piedra de un mapa de la ciudad. Los diseños geométricos quizás deberían ser más que simples garabatos. Algunos investigadores creen que podrían representar terrazas, estanques y sistemas de irrigación, básicamente una versión en miniatura del paisaje. Y si esto es cierto, el monolito podría haber sido utilizado como modelo para probar y planificar el flujo de agua para los antiguos proyectos incas. Y de pronto, fue el equivalente antiguo de un modelo de simulación de alta tecnología. Y si quizás has visto El Emperador y sus locuras de Disney, este monumento se parece misteriosamente a Cuscotopía. Podría ser solo una coincidencia, pero tal vez no. Otras teorías son de naturaleza más mística. Algunas personas piensan que el monolito se utilizaba para rituales religiosos. Con manantiales naturales cerca, es posible que las tallas estuvieran relacionadas con deidades del agua o rituales destinados a atraer la lluvia. La roca incluso puede haber sido utilizada como una herramienta sagrada para invocar tormentas. ¿Era un modelo de ingeniería sofisticado o una piedra sagrada para los dioses del agua? Por lo que todos saben, el monolito de Saigüite podría contener el secreto de la antigua tecnología inca. ¿Qué piensas? Cuéntamelo en los comentarios. La piedra Sakafuneishi. En el corazón de Asuka, Japón, se encuentra la misteriosa piedra Sakafuneishi, una reliquia del periodo transformador de Asuka entre el 538 y el 710. Esta era como una versión japonesa de un gran cambio de imagen, introduciendo el budismo y consolidando el poder imperial. Entre las muchas maravillas antiguas de Asuka, la piedra Sakafuneishi se destaca por sus misteriosos orígenes y propósito. Esta gran piedra, que pesa alrededor de 100 toneladas, es una losa plana con 2 cuencas y una serie de canales tallados en su superficie. Imagínate una piedra gigante decorada con diseños extravagantes, excepto que esta piedra podría haber sido una herramienta antigua. Pero, ¿para qué se usaba exactamente? Una idea popular es que la piedra se usaba para pulir el arroz, porque Sakafune se traduce como barco de vino de arroz en japonés. Pulir el arroz es algo real. Pulir el arroz es cuando lo haces rodar por todos lados para eliminar las capas externas del grano de arroz, dejándolo bonito y blanco. Es crucial para hacer sake. Cuanto mayor sea el porcentaje de pulido, más refinado y caro suele ser el sake. Otra teoría sugiere un propósito más espiritual, como los rituales de purificación del agua. Tal vez los sacerdotes antiguos usaban la piedra en ceremonias, lo que la convierte en una especie de altar antiguo. Pero espera,
la cosa se pone aún más interesante. Algunos piensan que la piedra podría haber sido una herramienta astronómica, dada la fascinación del período Asuka por el cosmos y los sistemas de calendario. ¿Podrían los canales y cuencas alinearse con eventos celestiales? Otra idea interesante es que las tallas en piedra representan un mapa topográfico del área circundante, convirtiéndola en una especie de GPS antiguo. Entonces, ¿cuál era la verdad detrás de la piedra Sakafuneshi? Bueno, desafortunadamente los arqueólogos e historiadores todavía se rascan la cabeza. Se están utilizando técnicas científicas modernas como el escaneo 3D y el análisis elemental para estudiarla, con la esperanza de descubrir sus secretos. Pero por ahora, el misterio permanece. La piedra Sakafuneshi no es solo un rompecabezas arqueológico, también es una pieza del rico patrimonio cultural de Japón. Los visitantes acuden en masa a Asuka para maravillarse con este antiguo artefacto y especular sobre su propósito. Es como el mejor recorrido histórico misterioso. Actualmente se están realizando esfuerzos de conservación para garantizar que esta piedra permanezca intacta para que las generaciones futuras la estudien y la aprecien. La piedra de Baalbek. En el histórico valle de Bekaa, en el Líbano, se encuentra la antigua ciudad de Heliópolis, conocida actualmente como Baalbek. Aquí los romanos lograron algunas hazañas asombrosas, incluida la construcción del templo de Júpiter de 2000 años de antigüedad sobre 3 enormes piedras llamadas Trilitón. Pero el verdadero misterio no está lejos de estos templos, donde otras 3 piedras gigantescas se encuentran semienterradas en una cantera de piedra caliza. Se las conoce como la piedra de la mujer embarazada, la piedra del sur y la piedra olvidada. Pero, ¿qué propósito tenían estas enormes piedras para los romanos y cómo las movían? La piedra de la mujer embarazada, que pesa alrededor de 1000 toneladas, fue la primera en ser descubierta porque nunca fue enterrada por completo. La piedra del sur pesa 1242 toneladas. Fue encontrada en la misma cantera en la década de 1990. Y justo cuando pensaban que no podían encontrar nada más grande, los arqueólogos descubrieron la piedra olvidada en 2014. Este monstruo de piedra pesa 1497 toneladas, lo que la convierte en la piedra más grande conocida jamás extraída en una cantera. Entonces, ¿cómo lograron los romanos sin maquinaria moderna extraer y transportar estas piedras colosales? Un método común que usaban involucraba líneas de tiza y cuñas. Dibujaban un contorno en la cara de la roca, insertaban cuñas a lo largo de estas líneas y luego las martillaban hasta que la roca se partía. Los romanos estaban básicamente teniendo un juego de Jenga de alto riesgo de dividir rocas. Transportar estas piedras fue otro desafío. Las piedras tuvieron que viajar 800 metros desde la cantera hasta el sitio del templo. Afortunadamente, era ligeramente cuesta abajo, una pequeña bendición para los transportistas. Probablemente usaron un sistema de poleas con cabrestantes, una especie de cilindro giratorio, unidos a bloques de poleas en ambos lados de la carga. Para mover estas piedras se necesitaron 32 hombres que manejaran 16 máquinas, lo que significa un total de 512 hombres que ejercían la fuerza de más de 10 toneladas. ¿Quién necesita el gimnasio cuando se hace un trabajo como este? Pero, ¿por qué tomarse tantas molestias? Los templos de Baalbek, incluido el templo más grande del mundo romano, el templo de Júpiter, necesitaban cimientos sólidos para sostener sus enormes estructuras. Los romanos eran ambiciosos y su destreza en ingeniería es evidente en los imponentes pilares y las enormes piedras que dejaron atrás. Los orígenes y el propósito de estas piedras han inspirado muchas teorías y leyendas. Algunos lugareños creen que gigantes o incluso genios, espíritus míticos, construyeron los templos. Otros piensan que una mujer embarazada engañó a la gente para que la alimentaran, prometiéndoles revelar cómo mover las piedras. Alerta de spoiler, solo quería comida y no tenía idea de cómo cumplir su promesa. La puerta megalítica de Haamonga a Maui. En el corazón de las Islas Tonga se encuentra uno de los monumentos megalíticos más extraños del Pacífico. Se llama Haamonga a Maui, también conocido como la Carga de Maui. Tonga es un reino polinesio formado por casi 200 islas, de las cuales aproximadamente una cuarta parte está habitada. Se cree que los primeros colonos llegaron alrededor del año 1500 a.C. y el sitio ocupado más antiguo se encuentra en la isla de Tongatapu, el hogar de los Haamonga a Maui. Son 2 pilares de piedra gigantes con una tercera piedra apoyada sobre ellos, formando una enorme puerta.
Al mirarlo, es posible que recuerdes a Stonehenge. Esta estructura fue construida alrededor del año 1200 por un rey de Tonga, posiblemente como entrada a su recinto real. Mide unos 5.2 metros de alto, 5.8 metros de largo y 1.4 metros de ancho, y cada piedra pesa entre 30 y 40 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, levantar estas piedras sería como levantar 20 automóviles normales apilados uno encima del otro. ¿Por qué se construyó esta puerta? Una teoría sugiere que simboliza la hermandad de los hijos del rey, pero hay una historia aún más interesante. Según la leyenda de Tonga, la puerta fue construida por el semidios Maui. Sí, el mismo Maui del folclore polinesio y el mismo que aparece en Moana de Disney. La historia cuenta que Maui y sus hermanos, que tenían una fuerza sobrehumana, llevaron estas piedras gigantes en una enorme canoa. Era como los superhéroes originales del Pacífico. Pero espera, hay más. En 1967, el rey de Tonga, Taufa Ahau Tupou IV, sugirió que el antiguo megalito tenía importancia astronómica. El rey pensó que posiblemente se alineaba con los solsticios y equinoccios. Sin embargo, no hay evidencia sólida que respalde esto, por lo que aún está en debate. ¿Podría el Ha'amonga Maui ser incluso más antiguo de lo que pensamos? Algunos creen que podría tener mucho más de 800 años, ya que se parece a otros trilitos prehistóricos en todo el mundo. Un trilito es un antiguo monumento de piedra formado por dos grandes piedras verticales que sostienen otra piedra, que se coloca encima horizontalmente. Parecen puertas hechas de roca sólida, sin ningún propósito aparente. La roca de Al-Nazla. En el oasis de Taima, en Arabia Saudita, se encuentra la misteriosa formación rocosa Al-Nazla, una maravilla geológica que ha desconcertado a los científicos y cautivado a los visitantes durante siglos. Esta increíble vista presenta dos enormes rocas de arenisca, cada una de alrededor de 6 metros de altura. Las rocas también están perfectamente equilibradas sobre pedestales naturales con una suave división vertical que corre entre ellas. De hecho, la división es tan precisa que parece hecha con un rayo láser. Y como este lugar data de hace 4000 años, sabes que los teóricos de la conspiración están absolutamente obsesionados con él. Pero, ¿qué fue lo que realmente partió la roca por la mitad? Bueno, tal vez no sea sorprendente que una teoría sugiriera que los extraterrestres podrían estar detrás de la misteriosa división. Algunas mentes imaginativas y teóricos de las redes sociales proponen que extraterrestres con tecnología avanzada podrían haber cortado la roca con un láser. Si los extraterrestres son los responsables, claramente tienen un gusto inusual por las formaciones rocosas. Otra explicación es que las rocas están situadas en una falla. Según esta teoría, el movimiento de las placas tectónicas provocó un punto débil en la roca, lo que causó la división. Es como si las rocas simplemente hubieran estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una tercera posibilidad tiene que ver con el ciclo de congelación-descongelación. Si el agua se filtró en la roca, se congeló y luego se expandió, podría haber creado una grieta, y a lo largo de miles de años esta grieta tal vez creció hasta convertirse en la suave división que vemos hoy. Pero, ¿qué probabilidades hay de que eso suceda? También existe la teoría de que los humanos antiguos quizás habrían causado la división. Dado que la roca tiene petroglifos antiguos, es posible que una civilización desconocida fuera la responsable. Probablemente usaron herramientas para crear la división como parte de su expresión artística. Quizás estos pueblos antiguos fueron los creadores originales. La roca de Al-Nazla presenta petroglifos como una imagen de una persona guiando un caballo árabe. Esta raza, que todavía existe hoy en día, data de mucho antes de que las rocas se partieran. Para comprender mejor la formación de Al-Nazla, los científicos están utilizando técnicas de prospección geológica, imágenes en 3D y análisis mineralógico. Estos estudios tienen como objetivo recopilar más datos sobre la composición de la roca y la historia ambiental de la zona. Con suerte, descubriremos qué podría haber llevado a una división tan precisa. La antigua muralla de Arward. En la costa oriental del Mediterráneo hay una isla llamada Arward, que es un verdadero dolor de cabeza para historiadores y arquitectos. ¿Por qué? Porque cuenta con una antigua muralla megalítica que alguna vez rodeó toda la isla. Y eso no es poca cosa. Quien construyó esta muralla la hizo tan grande que podría ser que incluso la Gran Muralla China se sorprendiera. Arward es la única isla habitada en Siria y se encuentra a solo unos pocos kilómetros de la ciudad portuaria de Tartus. Históricamente, esta isla fue un centro de actividad. Los fenicios se establecieron allí alrededor de principios del segundo milenio antes de Cristo. A medida que se expandieron, la convirtieron en un poderoso reino independiente conocido como Arbat Aradus o Hasirat. En otras palabras, este lugar era un gran problema.
¿Qué pasa con esta gigantesca muralla? Los expertos aún pierden el sueño por las noches sobre cómo los pueblos antiguos lograron construirla. La muralla se edificó utilizando enormes piedras que pesaban varias toneladas cada una. Pero, ¿cómo lograron mover estos enormes bloques? ¿Tenían una fuerza superpoderosa? ¿Contaron con ayuda de gigantes? La muralla no solo era para exhibirla, también era práctica. Protegía a la isla de los invasores del mar. Además, había un elegante puerto artificial en el lado este, que era perfecto para las bulliciosas actividades comerciales de la isla. La gente de Arwart tenía una poderosa armada y sus barcos eran lo suficientemente famosos como para ser mencionados en monumentos egipcios y asirios. Hoy, la muralla es en su mayor parte una ruina, con solo unas pocas piedras en pie, pero estos restos aún dan pistas de la increíble artesanía de los antiguos constructores. Las piedras estaban apiladas con tanta precisión que es como si tuvieran arquitectos antiguos con un doctorado en apilamiento de piedras, y algunas de las piedras son tan grandes que hacen que una persona de tamaño promedio parezca una hormiga. Ahora, esto plantea una gran pregunta. ¿Por qué usaron piedras tan grandes en lugar de otras más pequeñas que habrían sido más fáciles de manejar? Algunos creen que la respuesta podría estar relacionada con la importancia de la muralla y la posición estratégica de la isla. Después de todo, cuando estás protegiendo una isla entera y sus rutas comerciales, quieres que tu muralla sea lo más resistente posible. Pero, curiosamente, la muralla megalítica de Arwart no es un fenómeno único. Estructuras antiguas similares aparecen en todo el mundo. Las civilizaciones antiguas eran mucho más avanzadas de lo que a veces les damos crédito. Como dice Graham Hancock, somos una especie con amnesia. Puma Punku. Puma Punku se traduce como la puerta del puma. Es un sitio antiguo en Bolivia que ha fascinado a la gente durante siglos. Este lugar, que data de entre los años 500 a 600, es un foco de atención para los teóricos de la conspiración. ¿Por qué? Porque las enormes estructuras de piedra que hay allí están cortadas con tanta precisión que parece que solo la tecnología avanzada, o tal vez incluso los extraterrestres, podrían haberlas hecho. Está ubicado a unos 72.4 kilómetros de La Paz, en la ciudad de Tiwanaku. Puma Punku se encuentra en lo más alto de la cordillera de los Andes, a más de 3.658 metros sobre el nivel del mar. Según la tradición inca, este es el lugar donde se creó el mundo. El sitio está lleno de estructuras de piedra lisas que presentan ángulos rectos perfectos y juntas perfectamente ajustadas. Algunas piedras pesan varias toneladas. Han resistido la prueba del tiempo a pesar de estar dispersas y rotas ahora. Este lugar parece como si un gigante hubiera dejado sus bloques de construcción bajo la lluvia. Entonces, ¿cómo se colocaron estas piedras? ¿Fue un juego masivo de Jenga que salió mal? Los investigadores han estado tratando de averiguarlo durante años, pero gracias al arqueólogo Alexei Vranich de la Universidad de California, Berkeley, ahora tenemos una reconstrucción virtual de cómo podría haber sido Puma Punku en su mejor momento. Vranich comparó las ruinas con un juego de Lego gigante, que los arqueólogos usaron modelos impresos en 3D para comprender mejor. La precisión de la mampostería de Puma Punku ha dado lugar a teorías descabelladas, incluida la idea de que estuvieron involucrados extraterrestres con tecnología láser. Estas teorías no solo son inventos modernos, incluso los conquistadores españoles describieron el lugar como un edificio maravilloso, aunque inacabado, con puertas y ventanas talladas en bloques individuales. Arqueólogos como David Childress han señalado que los enormes trozos de granito parecen haber sido esparcidos por todas partes como juguetes, posiblemente por un cataclismo. Las teorías sobre la edad de Puma Punku también son objeto de debate. El arqueólogo austríaco Arthur Poznański sugirió que el sitio podría tener hasta 15.000 años, basándose en su alineación con las estrellas. Propuso esto después de la Segunda Guerra Mundial, y esta idea ha sido mantenida viva por escritores modernos como Graham Hancock. Pero queda una gran pregunta. ¿Cómo crearon los pueblos primitivos ángulos rectos y agujeros circulares tan suaves e impecables con solo martillos y cinceles? Se necesita tecnología moderna, como sierras y taladros con punta de diamante para reproducir este trabajo hoy en día. Entonces, ¿podrían los antiguos extraterrestres haber visitado Puma Punku y haber dejado atrás su tecnología avanzada? Los escépticos como Brian Dunning argumentan en contra de esto. En cambio, sugiere que las piedras podrían haber sido vertidas usando hormigón. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta teoría. A pesar del escepticismo, el misterio de Puma Punku sigue vivo. Los científicos aún no pueden explicar cómo se construyeron estas estructuras, y nadie tiene una respuesta sólida sobre quién, qué
¿Cuándo y por qué? Algunos especulan que el uso de plantas psicoactivas por parte de los antiguos habitantes de Tiwanaku podría haber inspirado sus métodos de construcción. O tal vez las plantas los ayudaron a contactar con seres con conocimientos avanzados. Bueno, todo es posible, ¿verdad? Si bien es posible que nunca sepamos la verdad, Puma Punku continúa fascinando y desconcertando a quienes lo estudian. Secretos de Ollantaytambo. Retrocedamos en el tiempo y descubramos Ollantaytambo, un impresionante templo y fortaleza inca antigua. Esta joya escondida se encuentra en el extremo norte del Valle Sagrado de Perú y está llena de historia, misterio y vistas asombrosas. Los lugareños lo llaman Ollanta y se encuentra a unos 97 kilómetros al norte de Cusco. Este lugar alberga algunas de las ruinas incas mejor conservadas y tienen una gran historia que contar. Ollantaytambo era propiedad del emperador Pachacuti. Básicamente tenía un centro ceremonial y una ciudad entera solo para él. Durante la conquista española, el líder de la resistencia inca, Manco Inca Yupanqui, lo convirtió en una fortaleza y sorprendentemente en 1536, este fue el único lugar en Perú donde los incas lograron repeler al ejército español. Lamentablemente, los españoles regresaron con más fuerzas y los incas tuvieron que retirarse a Vilcabamba. Pero bueno, dieron una buena pelea. Las ruinas de Ollantaytambo, construidas en el siglo XV, son una mezcla de importancia religiosa y estratégica. La gran fortaleza conocida como la Colina del Templo y el Templo del Sol con sus piedras gigantes son espectaculares. Estas piedras incluso tienen marcas que parecen símbolos antiguos. Subir los 200 escalones hasta la cima te permite ver varias fuentes y templos cerca. Sin embargo, no es fácil y los turistas a menudo tienen que esforzarse para llegar a la cima. El aire aquí es tenue y puedes quedarte sin aliento. Además de todo lo que ya está sucediendo, hay una cara misteriosa tallada en el acantilado sobre el valle. No está 100% claro si es una cara tallada real o si es una formación natural que parece una cara. Los incas también eran maestros en el almacenamiento de cosas. Con eso quiero decir que construyeron varios almacenes con piedras de campo en las colinas circundantes. La gran altitud, con su temperatura más fría y más viento, ayudó a preservar el contenido contra la descomposición. Estos almacenes eran básicamente refrigeradores que funcionaban sin electricidad. Una de las partes más interesantes de Ollantaytambo es el muro de los 6 monolitos. Estas enormes piedras fueron trasladadas desde una cantera en el lado opuesto del río Urubamba. Pero espera, ¿cómo hicieron los incas para trasladarlas 6 kilómetros a través del río y hasta la cima de una colina? Puedo adivinar lo que estás pensando. Quizás tenían grúas antiguas o utilizaban técnicas secretas de las que no sabemos nada. O quizás solo utilizaban cuerdas y un montón de gente. Debajo de las ruinas se encuentra el antiguo pueblo de Ollantaytambo. El pueblo se asienta sobre cimientos incas y tiene calles adoquinadas bien conservadas, bordeadas de paredes de adobe. Los canales aún traen agua de las montañas, como en los viejos tiempos. El pueblo está dividido en bloques o canchas, y cada una albergaba a varias familias. Algunos descendientes aún viven allí y hoy tienen pequeñas tiendas. Los lugareños están listos para recibir a los turistas vestidos con ropa de colores brillantes y venden de todo, desde ponchos de alpaca hasta imanes y bolsos, lo que sea. Así que, si estás planeando un viaje a Perú, definitivamente debes agregar este lugar a tu itinerario. El barco de piedra de Masuda. El barco de roca de Masuda parece haber aterrizado de emergencia desde el espacio. Con sus superficies lisas y cortes angulares, esta enorme piedra ha sido un misterio durante cientos de años. Aunque parece algo sacado de una película de ciencia ficción, sus orígenes y propósito son un misterio. El barco de roca de Masuda, también conocido como Masuda no Ibafune, se encuentra en Kashihara, prefectura de Nara, en las serenas colinas de Japón. Esta zona es conocida por sus intrigantes piedras de granito talladas, muchas de las cuales se asemejan a figuras humanas y animales. Las tallas datan de alrededor del siglo VII después del período Kofun tardío. Ofrece una ventana cautivadora al arte japonés antiguo. Entonces, ¿qué tiene de especial esta roca en particular? Bueno, no es una roca cualquiera. El barco de roca mide unos impresionantes 11 metros de largo y 8 metros de ancho y tiene 5 metros de alto. Es más o menos del tamaño de un autobús turístico de lujo. Imagínate intentar meterlo en tu patio trasero. Hecha de granito que es notoriamente difícil de cortar y tallar, la roca presenta una forma única con hendiduras de corte cuadrado y un patrón similar a una escama en su costado.
La piedra gigante tallada también se parece a un barco y de ahí proviene su apodo. La gente ha elaborado todo tipo de teorías sobre por qué se talló esta roca. Algunos sugieren que se utilizó para observar las estrellas o para realizar observaciones astronómicas. Otros piensan que podría haber tenido un propósito espiritual, posiblemente relacionado con funerales o ceremonias para celebrar a los muertos. Y por supuesto, también hay gente que afirma que los extraterrestres tuvieron algo que ver con este monolito. Pero aquí está el truco. Nadie lo sabe con certeza. La verdadera historia detrás de la nave de roca de Masuda sigue envuelta en misterio. ¿Era un antiguo puerto espacial para extraterrestres? ¿Una roca ceremonial gigante? ¿O simplemente una elaborada obra de arte? Hasta que surjan más pruebas, solo podremos adivinar. Si tienes alguna idea de lo que podría ser esta piedra o cuál podría haber sido su propósito, cuéntamelo en los comentarios. Megalitos de los Montes Urales. En los misteriosos Montes Urales de Rusia hay un tesoro escondido. Antiguas estructuras megalíticas. Estos megalitos vienen en varias formas como dólmenes, menires e incluso un gran complejo de culto en la isla de Vera. Pero a pesar de su impresionante presencia, se sabe poco sobre quién los construyó o por qué se construyeron. Los montes Urales se extienden de norte a sur por el oeste de Rusia, llegando hasta la frontera norte de Kazajistán. Estas montañas tienen entre 250 y 300 millones de años, lo que las convierte en una de las cadenas montañosas más antiguas del mundo. También se las conoce como un cofre del tesoro de minerales como hierro, cobre, oro y gemas. En los Urales medios encontrarás numerosos dólmenes. ¿Y qué es un dolmen? Imagínate dos o más piedras verticales que sostienen una piedra plana en la parte superior. Pueden ser simples o complejos y a menudo se cree que son tumbas antiguas, aunque no hay evidencia sólida que lo demuestre. Después de todo, estos megalitos datan de entre los años 5000 y 3300 a.C., por lo que es difícil encontrar restos humanos que se remonten a casi 7000 años. En los Urales hay dos estilos principales de dólmenes: los dólmenes de losas de piedra, que son montículos de piedras con cámaras adjuntas, y los dólmenes de cantos rodados, hechos de grandes cantos rodados que forman una cámara. Estas antiguas cámaras están llenas de secretos. ¿Qué hacían nuestros antepasados en estos lugares? Ahora hablemos de los menires. Los menires son piedras verticales individuales que pueden estar solas o en grupos. En los Urales se encuentran cerca de asentamientos antiguos o cementerios. Algunos están dispuestos en filas de hasta 18 metros de largo. Otros, sin embargo, forman estructuras circulares como las que se encuentra en el pueblo de Akunovo, que tiene 8 menires en un gran círculo. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es el complejo megalítico en la isla de Vera, en el lago Turgoyak. Estas estructuras, que datan del período Neolítico, tienen varios nombres creativos: Megalito número 1, número 2, número 3, Isla de Vera 9 e Isla de Vera 4. Lo siento, pero estos nombres no transmiten el misticismo y la intriga que estamos tratando de transmitir aquí. El megalito número 1 es el más grande, mide 16 por 9 metros, tiene una entrada larga, un salón central y 2 cámaras, incluso tiene ventanas y esculturas de toros y lobos. Algunos creen que alguna vez sirvió como templo. El megalito número 2 está tallado en una pendiente rocosa con 2 cámaras conectadas por un corredor, mientras que el número 3 consta de grandes rocas con un pozo cuadrado en el centro. La isla de Vera 9 es un sitio ritual con 2 menires, y la isla de Vera 4 tiene un pequeño menhir rodeado de piedras verticales. ¿Qué hacían los antiguos habitantes de esta zona? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Número 10. Brosnipster. Brosnipster ha sido calificado como uno de los asentamientos de la Edad del Hierro más espectaculares del norte de Escocia por el Caithness Archaeological Trust, pero esto podría muy bien ser un eufemismo. El área de Caithness fue el hogar de muchas comunidades de la Edad del Hierro en Escocia, y Nipster fue una de las más grandes. Fue construido en algún momento alrededor del año 700 a.C., único por sus pasajes de conexión entre edificios de piedra. El asentamiento no era tan grande, pero era bastante complejo para su época. La gente vivió aquí unos miles de años antes de que Roma llegara a Gran Bretaña y la invadiera. Las excavaciones de este antiguo lugar comenzaron a finales del siglo XIX, gracias a Sir Francis Tresbarry. Una de las cosas más notables e interesantes de este asentamiento en particular es la combinación de restos antiguos de la Edad del Hierro, que son de naturaleza circular, y el monumento conocido como Torre de Mervyn, que fue construido con piedras extraídas del sitio como un monumento a el sobrino de Sir Francis
Francis III Barry. El monumento está extrañamente decorado con gárgolas y placas y contrasta extrañamente con el resto del sitio. Además de construir la extraña torre conmemorativa, él y su equipo de excavación descubrieron herramientas de piedra, objetos de metal al azar y piezas de cerámica perdidas en el sitio. Más o menos exactamente lo mismo que esperarías encontrar en cualquier asentamiento escocés en ruinas. La diferencia aquí es que ha sido destruido gradualmente debido a la erosión costera. Las personas que construyeron este asentamiento lo hicieron al borde de un acantilado con vista al océano. Durante miles de años, el borde del acantilado se ha vuelto más y más corto, lo que significa que muchas partes del misterioso asentamiento ya han caído al agua. Número 9. México prehispánico. En México se está instalando un nuevo ferrocarril en la península de Yucatán. El ferrocarril va a ser rápido y va a llevar a la gente entre los lugares arqueológicos más importantes del antiguo territorio maya. Pero antes de su construcción, los arqueólogos han estado trabajando arduamente para tratar de preservar las ruinas antiguas que la construcción del ferrocarril podría destruir, y han encontrado muchas cosas. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han encontrado miles de misteriosos sitios prehispánicos, incluidos cementerios y estructuras, muchos de los cuales datan del año 700 a.C. Según una declaración dada por los investigadores, han encontrado montículos de tierra, arquitectura de piedra extremadamente complicada y miles de piezas de artefactos rotos. Estos descubrimientos podrían revelar mucho sobre la vida cotidiana y el comercio de los mayas, pero hasta ahora, el equipo solo ha analizado los primeros 225 kilómetros del proyecto del Tren Maya, que continúa por más de 1.529 kilómetros. Los primeros descubrimientos se produjeron cerca de las ruinas de Palenque, una antigua ciudad maya. Lo que todo esto significa es que oculto bajo tierra, escondido bajo los árboles o tal vez incluso a plena vista, hay cientos de asentamientos perdidos y pueblos y templos secretos que nadie ha visto antes, pero desafortunadamente la construcción de este nuevo tren probablemente los aniquilará por completo antes de que los arqueólogos dedicados tengan la oportunidad de estudiarlos. Número 8. Cueva del Apocalipsis. La cueva de Patmos del Apocalipsis ha sido llamada la cueva más espiritual del mundo entero. Se encuentra a medio camino del monasterio de Agios Ioannis. Es una gruta sagrada que se cree que es el lugar exacto donde Agios Ioannis tuvo una visión de Cristo que pasó a registrar en el libro del Apocalipsis. Para aquellos que no están totalmente al tanto de la historia cristiana, a veces se hace referencia a Agios Ioannis simplemente como el apóstol Ioannis. Fue exiliado de la isla de Patmos en Grecia alrededor del año 95 después de Cristo. Fue allí donde se dice que recibió revelaciones de Dios, dichas a él desde una hendidura de una roca. Fue el apóstol Ioannis en esta cueva, después de que fue exiliado de su hogar por el emperador romano Domiciano, quien escribió el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Lo que es fascinante es que esto no solo es un cuento de hadas cristiano. La cueva es muy real y ha sido un santuario durante unos 2000 años. Todavía se puede ver hoy en el mismo lugar donde Ioannis descansaba su cabeza cada noche. Según la leyenda, usó una roca como almohada y esa roca todavía está en la cueva. Pero por supuesto el gran misterio es tratar de averiguar qué sucedió realmente dentro de la cueva del Apocalipsis hace 2000 años. Agios Ioannis realmente escuchó la voz de Dios desde una roca describiéndole exactamente cómo terminaría el mundo, o por otro lado, era un hombre alucinante o manipulador que escribía toda la ficción. Muchos creyentes usan estos escritos hoy como un modelo de cómo terminará el mundo. Número 7. Tumba debajo del templo. Los arqueólogos que realizan un estudio en el templo de Hatshepsut en Egipto han hecho un descubrimiento sobresaliente en forma de una tumba subterránea. El templo en sí fue construido durante la 18ª dinastía de Egipto, cuando la nación estaba bajo el gobierno de la faraona Hatshepsut. Hoy, el gran templo se puede encontrar cerca de la ciudad de Luxor, todavía sorprendentemente en buenas condiciones. Es uno de los templos más pintorescos de todo Egipto, construido directamente en los acantilados de Deir el-Bahari, con sus 3 terrazas que parecen haber sido terminadas ayer. Parte de la gran conservación tiene que ver con los esfuerzos de una expedición arqueológica que trabaja desde 1961 para preservar el templo. Los arqueólogos polacos del Centro de Arqueología Mediterránea han estado haciendo un trabajo increíble. Durante un trabajo de restauración reciente, encontraron una tumba y una cámara funeraria. La cámara funeraria fue descubierta llena de escombros, muchos artefactos rotos y probablemente pertenecía a alguien relacionado con la faraón. Pero esto
esto es lo que lo hace tan interesante. Los arqueólogos encontraron muchos artefactos, docenas y docenas de figurillas que representan de todo, desde deidades hasta vacas. El Dr. Chutzik, quien participó en el estudio, cree que los objetos probablemente fueron arrojados a la tumba por el personal del templo. Habrían estado aceptando ofrendas al faraón muerto, pero probablemente no habrían tenido suficientes lugares para almacenarlas. Entonces, simplemente usaron la tumba de uno de los parientes del faraón como basurero gigante para ofrendas. Número 6. Un buque de guerra antiguo. Los arqueólogos han descubierto un sitio arqueológico asombroso y misterioso en la costa de Riga, en la capital de Letonia. Las autoridades letonas fueron alertadas por primera vez sobre el tesoro por algunos residentes locales que encontraron un trozo de casco de un barco asomado entre la arena de la playa. Ahora se cree que este extraño barco ha estado allí durante más de 200 años. Los arqueólogos han retirado más de 10 metros de arena solo para tener una mejor visión del barco, que está casi perfectamente conservado. La razón por la que las maderas de roble han sobrevivido tanto tiempo a pesar de estar hechas de material orgánico tiene que ver con la arena. Ser enterrado así con muy poco acceso a oxígeno permitió que el naufragio permaneciera en una condición increíble. El barco en sí ni siquiera se ha medido correctamente todavía. Hay tanta arena que los expertos no han podido obtener una vista completa de la embarcación. Ni siquiera saben exactamente cuántos años tiene y si ha tenido que hacer algunas conjeturas basadas en evidencia física. La evidencia como la forma del barco, algunos clavos de cobre encontrados en el casco y algunas placas de cobre. El uso de todo el cobre sugiere que el barco fue construido por los británicos en algún momento de la década de 1870. Podría haber sido un buque de guerra o un buque mercante, nadie tiene idea. Los arqueólogos letones todavía están trabajando para excavar completamente el barco y tal vez incluso descubrir que su carga sigue intacta. Número 5. Menatol. Menatol se construyó en la Edad de Bronce, por lo que tiene aproximadamente 3.500 años. La razón por la que el sitio es tan emocionante es que es único e irrepetible. Consiste solo en 4 piedras gigantes. Una de ellas es una piedra circular, con un agujero perforado en el centro. Las otras 3 piedras son pilares de granito comunes, como cualquier pilar que se usaba en docenas e incluso cientos de círculos de piedra en Inglaterra y Francia. Menatol no es tan emocionante como Stonehenge, pero es fascinante a su manera especial. Es la roca con el agujero en el centro lo que es fascinante. El agujero tiene 90 centímetros de ancho y se usaba en rituales antiguos. Los ancianos que vivieron aquí, descendientes probablemente de las personas que construyeron Stonehenge, asociaron la piedra agujereada con poderes mágicos. Pensaron que si tenías dolor de espalda, esta piedra podría curarte. También pensaron que podría curar a un niño que sufría de raquitismo o tuberculosis usando la piedra. Para este último, tomabas al niño desnudo y lo pasabas 3 veces a través de la piedra, momento en que se suponía que estaba curado, aunque por supuesto esto probablemente no funciona. ¿Cuál crees que es el significado detrás de la piedra agujereada? ¿Has visitado este antiguo sitio? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Campo de batalla romano. Un arqueólogo aficionado hizo un descubrimiento impactante que llevó a los arqueólogos reales a excavar un misterioso sitio de batalla antiguo de la época romana. El arqueólogo aficionado encontró una impresionante daga antigua de más de 2000 años. Esto llevó a los investigadores de la Universidad de Basilea a investigar. Luego encontraron más reliquias antiguas como piedras de ondas, un puñado de monedas, algunos clavos al azar y un trozo de escudo. Todos estos artefactos quedaron atrás después de un enfrentamiento entre una tribu local y los romanos que avanzaban alrededor del año 15 a.C. El campo de batalla está en la esquina sureste de Suiza, en un campo gigante que nadie pensaría que alguna vez fue el escenario de una masacre. Los arqueólogos creen que la batalla se libró entre las fuerzas de Roma y la tribu rética local. Peter Schwartz, quien está asociado con el equipo de investigación, dice que es la primera vez que se encuentran restos de una batalla romana en Suiza. Probablemente lucharon 1500 soldados, lo que la convierte en una batalla bastante pequeña en comparación con otras de toda Europa, pero puede haber sido una batalla extremadamente importante. Este fue en un momento en que el emperador Augusto estaba tratando de expandir el control romano. Vencer a estas tribus probablemente fue el primer paso hacia un imperio grande y poderoso.
Número 3. Pirámides etruscas subterráneas. En Italia, recientemente se encontró un misterioso conjunto de pirámides subterráneas de la enigmática cultura etrusca. Para hacer las cosas aún más impactantes, los restos de las pirámides se encontraron debajo de una bodega en la pequeña ciudad de Orvieto. La bodega es relativamente nueva, pero los arqueólogos descubrieron un antiguo conjunto de escaleras excavadas en la pared que los conducía a la clandestinidad. Lo que descubrieron fue una serie de cuevas talladas como una pirámide, junto con varios túneles que insinúan estructuras aún más profundas debajo que aún no se han encontrado. Estamos lidiando con muchas capas aquí. Hay que tener en cuenta que la bodega se construyó en algún momento del siglo XX. Debajo de la bodega se encontraban los restos de un suelo medieval. Debajo de eso había una capa llena de artefactos que datan del siglo V a.C. Estos artefactos fueron claramente dejados atrás por los etruscos, quienes construyeron estructuras subterráneas complejas, pero debajo de la capa de artefactos hay aún más misterio esperando a ser descubierto. Los arqueólogos todavía están ocupados cavando túneles debajo de la bodega para ver qué tan grande fue el complejo que construyeron los etruscos. Podría haber múltiples estructuras piramidales aún escondidas bajo tierra, lo que solo aumentará el misterio de los etruscos. Para quien no sepa quiénes eran los etruscos, básicamente fueron los primeros romanos. Se cree que enseñaron a los franceses a hacer vino, enseñaron a los romanos a construir carreteras y fueron los primeros en escribir en Europa. Florecieron en el centro de Italia alrededor del año 900 a.C., dominaron durante 500 años y luego fueron completamente eliminados o absorbidos por el Imperio Romano. Número 2. Fortaleza perdida. Los arqueólogos que realizan excavaciones en las estribaciones de Judea en Israel han descubierto una fortaleza helenística que probablemente fue destruida durante una batalla hace 2100 años. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, sus arqueólogos han encontrado monedas, armas y vigas de madera carbonizadas en esta misteriosa fortaleza. Las vigas carbonizadas sugerirían que la fortaleza sucumbió al fuego y fue incendiada durante un ataque de los seleucidas. Aquí hay un poco de historia. Hace 2100 años, Judea estaba gobernada por los asmoneos. Los eruditos modernos creen que este fue el primer reino independiente de Israel en la historia. Sin embargo, las cosas no fueron del todo pacíficas. La región estaba bajo el control de hierro del dominio helenístico, con la dinastía seleucida en control en ese momento. Cuando iniciaron decretos antijudíos, los asmoneos se rebelaron y se defendieron. Las fuerzas helenísticas habían erigido una línea de protección para proteger la ciudad de Maresha. Esta fortaleza recién descubierta probablemente había sido parte de la línea defensiva, pero a juzgar por la evidencia de la quema, parecería que las fuerzas rebeldes de Judea atravesaron las fortificaciones como un toro a través de un papel, derribando a sus supresores y gobernando su propio reino. Número 1. Tesoros escitas. En Rusia se ha descubierto una tumba misteriosa que data de hace 2400 años. Bueno, es menos una tumba individual y más una necrópolis, un cementerio completo de tumbas que aún contienen los cuerpos de los antiguos guerreros escitas. Los escitas eran un pueblo nómada que vivía en lo que llamaban Escitia. Hoy, el área comprende muchas partes de Kazajstán, grandes extensiones de Siberia en Rusia e incluso partes de Ucrania. Pero lo realmente interesante de los escitas es que no dejaron ninguna historia escrita y nunca construyeron ciudades. Toda su cultura es un misterio, y lo poco que sabemos sobre ellos se basa en escritos de otras civilizaciones, como los griegos y los asirios. El único vínculo físico que tenemos con estas personas perdidas viene en forma de tesoros enterrados descubiertos en tumbas. En esta necrópolis, las tumbas han producido artefactos impresionantes que podían enseñarnos más sobre los escitas. Los arqueólogos han encontrado cosas como platos de plata decorados con dioses extraños y animales híbridos. Parecería que tenían una mitología muy complicada, los dioses desconocidos y bestias fantásticas de las que literalmente no sabemos nada. Número 10. Inscripción Shoeburrow. La misteriosa secuencia de 10 letras conocida como la inscripción de Shoeburrow se puede encontrar en el Monumento del Pastor del siglo XVIII en los terrenos de Shoeburrow Hall en Staffordshire, Inglaterra. Puedes verlo justo debajo de un grabado de Los Pastores de Arcadia de Nicolas Poussin. Entre dos letras externas suscritas, D y M, la secuencia dice O-U-O-S-V-A-V-V. Es considerado uno de los cifrados más complicados del mundo. El miembro del Parlamento británico Thomas Anson encargó el Monumento del Pastor y se completó en algún momento entre 1748 y 1763. En los cientos de años transcurridos desde entonces, historiadores y lingüistas han permanecido desconcertados sobre el significado del cifrado. Varias personas famosas han intentado y fracasado descifrar el mensaje, incluidos Charles Darwin y Charles Dickens, y ha aparecido en numerosas publicaciones en literatura famosa, incluido en el Código Da Vinci de Dan Brown.
De las muchas teorías que han surgido, quizás lo más cercano que alguien haya estado de descifrarlo fue en el 2017, cuando el experto en lingüística Keith Massey teorizó que las 8 letras centrales representan las palabras en latín oro ut omnes sequantur viam adveram vitam, que significa rezo para que todos puedan seguir el camino hacia la vida verdadera. Esta teoría es solo una de las muchas que quedan sin probar. Algunas personas creen que la inscripción fue creada para engañar deliberadamente a las personas y que no significa nada en absoluto. Otros plantean la hipótesis de que las letras apuntan a la ubicación del Santo Grial. Por otro lado, se dice que los caballeros templarios crearon la inscripción como un desvío de la verdadera ubicación del mismo. ¿Piensan que pensarás que es el Santo Grial? Tal vez lo sea o tal vez no lo sea. Existe la posibilidad de que el significado del cifrado se haya perdido con los creadores y que nunca descifremos el código. Número 9. Cementerio de ballenas en el desierto. Decenas de esqueletos de animales marinos fosilizados, incluidas ballenas barbadas y delfines extintos y perezosos acuáticos, fueron descubiertos junto a la carretera panamericana en la región del desierto de Atacama en el norte de Chile en 2011. Los investigadores creen que los restos estuvieron allí entre 6 y 9 millones de años. La mayoría de los esqueletos estaban completos y mostraban signos de sufrir muertes similares, como fallecer boca abajo y mirar en la misma dirección, lo que llevó a los expertos a creer inicialmente que todos murieron en una sola catástrofe repentina, pero la evidencia muestra que los animales sucumbieron en su destino en 4 incidentes separados que abarcaron varios miles de años. Un estudio de 2014 concluyó que es probable que las floraciones de algas nocivas sean las responsables de los varamientos y muertes masivas. Esta es la causa más común de varamientos modernos de mamíferos marinos y muertes rápidas, que generalmente resultan de la inhalación de algas nocivas o el consumo de grandes cantidades de presas contaminadas. En el momento de la muerte de los animales, durante el Mioceno, los investigadores creen que la costa estaba situada de una manera que depositaba los cadáveres en las planicies de arena, posiblemente durante la marea alta o por las olas de tormenta. Probablemente había muy pocos carroñeros terrestres para recoger los restos, dado el hábitat del desierto seco. Pero los investigadores no pudieron determinar de manera concluyente que las floraciones de algas marinas causaran estas muertes masivas. No encontraron fragmentos de células de algas en los sedimentos, y sin una arma homicida, todo lo que pueden hacer es especular. Número 8. Piedra Ingá. La piedra Ingá, también llamada Itacoatiara do Ingá, es una formación rocosa en el río Ingá, en el noreste del estado brasileño de Paraíba. Mide 46 por 3,8 metros y contiene tallas en bajo relieve de origen y significado desconocidos, incluidas figuras y formas geométricas. Los investigadores han encontrado signos de campamentos y talleres de piedras cerca del sitio, que fueron utilizados por pueblos prehistóricos, tal vez como lugares de expresión religiosa o cultural, desde alrededor de 10.000 a.C. a 1400 después de Cristo. Estos diseños pueden representar animales, frutas, humanos y constelaciones, lo que sugiere que podría haber sido una carta astronómica. Algunos estudiosos creen que los nativos que vivieron en el área hasta el siglo XVIII crearon las tallas, mientras que otros sospechan que una civilización desconocida fue responsable de ellas, pero nadie lo sabe con certeza. Por supuesto, los teóricos de la conspiración sugieren que las inscripciones son un mensaje codificado de extraterrestres o que hay un tesoro escondido dentro del megalito. En 2015, la delegación brasileña ante la UNESCO presentó la piedra Ingá para su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por ahora, permanece en las listas provisionales de la organización. Y ahora el número 7. Pero primero, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Y también haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Los restos de Clolhu. En abril del año pasado, los titulares internacionales zumbaron sobre el supuesto descubrimiento de los restos fosilizados de la entidad ficticia de Clolhu, creada por el escritor H.P. Lovecraft. Y sí, antes de que lo digan, esta es la forma más cercana en que los humanos podemos pronunciar su nombre. Los científicos que descubrieron la pequeña criatura de múltiples tentáculos en Herefordshire, Inglaterra, quedaron inicialmente desconcertados por el hallazgo. Después de todo, nunca
nunca habían visto algo así. A decir verdad, lo que encontraron fue un antiguo pepino de mar que data de unos 430 millones de años y provenía del mismo grupo que el moderno cerdo marino. Hace muchos millones de años, Gran Bretaña estaba cubierta de agua. La criatura se llamó oficialmente Solacina Coho, en honor al legendario monstruo. La criatura de 3 centímetros de ancho que vivía en el fondo marino tenía un cuerpo central blindado con 45 tentáculos que usaba para gatear a lo largo del fondo marino y llevar comida a la boca. Al igual que los pepinos de mar modernos, probablemente se alimentaba de pequeños microorganismos, incluidas las algas. El descubrimiento es extremadamente valioso, no por su parecido con Coho, sino por su potencial para ofrecer una visión de la evolución temprana de los pepinos de mar. Otro misterio reciente que gira en torno a Coho llegó a internet cuando se encontraron imágenes de una tableta rota con algún tipo de pulpo espeluznante. Supuestamente, alguien había encontrado esta misteriosa tableta a lo largo de la playa. A medida que se compartían imágenes del artículo, la gente decía que parecía la misma criatura mencionada en las obras de Lovecraft. Había poca información disponible sobre la tableta, dejando sus orígenes en debate, por lo que la gente comenzó a especular que era una especie de tableta antigua extraña de verdad. La verdad del asunto es que todas las señales apuntan a que el elemento es un accesorio o una obra de arte relacionada con el juego de rol La Llamada de Coho. ¿Qué piensas? ¿Ya estás intrigado? Número 6. Momias Tarim. En 1934, arqueólogos suecos descubrieron los cementerios de la Edad de Bronce y principios de la Edad de Hierro en la cuenca Tarim del desierto Taklamakan de China. Contenían momias notablemente bien conservadas, cortesía de las condiciones extremadamente secas que datan de los siglos I y II a.C., así como artefactos avanzados que, hasta donde los investigadores sabían, aún no existían en las llanuras centrales de China, como el bronce, textiles de lana de alta calidad y la rueda. Las momias poseían rasgos claramente caucásicos, como el cabello de color claro. Finalmente se descubrieron alrededor de 200 tumbas, incluidas muchas en los últimos años. De unos 3.800 años, una momia llamada la Belleza de Lulan era la más antigua y la más famosa de todas. Ella falleció de una enfermedad pulmonar en algún lugar entre las edades de 40 y 45 años. También está la momia Hami, apodada la Belleza Pelirroja, las brujas de Subeshi, que usan sombreros altos y cónicos, y el hombre Charchan, que con 2 metros de altura era extraordinariamente alto y estaba vestido como si fuera muy rico. A pesar de tener una idea de cómo eran las vidas de estas personas, los científicos estaban desconcertados por quiénes eran y de dónde venían. El análisis de ADN reveló que tenían raíces mixtas, incluida la herencia de Europa del Este, Asia Central y Siberia. Algunos de ellos probablemente hablaban el idioma tochariano, que era característico de un pueblo indoeuropeo que alguna vez habitó partes de la cuenca de Tarim, pero se necesita más investigación para establecer definitivamente su identidad y cultura. Los primeros habitantes del este de Asia Central no pertenecían a un solo cóctel genético y lingüístico, ni provenían de una sola fuente, explicó el profesor Victor Mayer de la Universidad de Pensilvania. Entraron en la cuenca de Tarim en diferentes momentos y llegaron desde diferentes direcciones, así que descubrir todo eso desde hace tanto tiempo es complicado, pero no imposible. Número 5. Silbury Hill. Ubicada en Wiltshire, Inglaterra, Silbury Hill es el montículo artificial más grande de la Europa prehistórica descubierto hasta ahora. Este monumento neolítico de superficie plana mide aproximadamente 30 metros de alto y 160 metros de ancho y fue construido con tierra y calizas cercanas. Hubo 3 fases de construcción, la primera de las cuales comenzó hace 4.000 años. La estructura de la Edad de Bronce, que estaba rodeada por una zanja, se completó capa por capa durante varias generaciones, en aproximadamente un siglo. Nadie había probado para qué fue construido el montículo. Un estudio de 2010 propuso que se trataba de un antiguo centro religioso que se construyó en más de 15 fases de construcción distintas. El arqueólogo de herencia inglesa, el Dr. Jim Leary, que participó en el estudio, dijo que este edificio continuo actuaba como un ritual para contar historias y que su tamaño y forma eran menos importantes que su propósito de contar historias
historias. Como explicó Leary, la gente de la antigüedad tenía un impulso casi obsesivo de construir constantemente e indica que el proceso de construcción en sí mismo era lo más importante, en lugar del producto final. Los arqueólogos han intentado hacer túneles en el montículo en numerosas ocasiones, pero cada intento dañó el montículo, lo que provocó que la organización benéfica English Heritage llenara los espacios vacíos y sellara permanentemente la estructura. Si los científicos van a llegar realmente al fondo de su propósito, tendrán que hacerlo sin saber completamente lo que hay dentro. Número 4. Hongos en lugares extraños. Durante décadas, los científicos han estado tratando de entender la extraña distribución geográfica de las especies de hongos Corioactis heaster. En Texas se llama el cigarro del diablo, porque así es como se ve antes de que se abra en forma de estrella, y en Japón lo llaman Kirinomitake. Pero estos son los únicos 2 lugares donde se produce este raro hongo, aparte de un lote recientemente descubierto en Oklahoma. A pesar de numerosos estudios sobre el tema, los micólogos no están seguros de por qué. Corioactis heaster es la única especie de hongo dentro de su género. El botánico Lucien Marcus Underwood lo recogió por primera vez en Austin, Texas, en 1893. Desde entonces, se han observado poblaciones en las regiones central y noreste del estado. Se informó por primera vez en Kyushu, Japón, en 1937 y no se informó nuevamente en el país hasta 36 años después, en 1973. Estas poblaciones pueden haberse separado de un linaje común hace unos 19 millones de años, según un estudio realizado en 2004 sobre el ADN del hongo que se publicó en Harvard Papers in Botany. Pero esto está lejos de ser una certeza, y tampoco explica por qué en 2017 el hongo fue reportado desde el condado de Choctaw, Oklahoma, mientras que el Corioactis heaster ocurre en lugares con aproximadamente la misma latitud. Japón está separado de Texas y Oklahoma por aproximadamente 11.000 kilómetros, dejando un gran signo de interrogación sobre cómo y por qué es exclusivo de estas regiones. Número 3. Disco solar de Ballyshannon. El disco solar de Ballyshannon es un pequeño disco de lámina de oro que representa una cruz rodeada de círculos y otras formas geométricas. Un grupo de hombres que buscaban una tumba legendaria descubrieron el objeto en una tumba prehistórica en 1669 en Ballyshannon, condado de Donegal, Irlanda. Aunque los artefactos como este se llaman discos solares, no hay evidencia directa de que sean símbolos solares. Se remontan a 2500 y 2150 a.C. y se han descubierto más de 30 de estos objetos en toda Europa, incluso en Gran Bretaña, Francia, España y Portugal. Estos artículos se encuentran entre las primeras formas de trabajo de chapa de oro en Gran Bretaña e Irlanda. Los estudiosos no están seguros de para qué se utilizaron estos objetos prehistóricos. A menudo se encuentran en pares y muchos de ellos tienen 2 agujeros, lo que sugiere que pueden haber sido cosidos en la ropa como botones. El disco solar Ballyshannon es uno de los pares muy similares que se descubrieron. El disco sobreviviente fue donado al Museo Ashmolean en 1696, pero se desconoce el destino del otro. Número 2. Tallas de Bursahom. Durante la década de 1960, los arqueólogos encontraron tallados en rocas extrañas en el sitio de Bursahom, en el territorio del Himalaya de Cachemira. Para aquellos que estudiaron la desconcertante obra de arte, que data de varios miles de años, a 4300 a.C., primero parecía una escena de caza con 2 toros y 2 soles. En 2013, un grupo de astrofísicos con sede en Alemania e India planteó una teoría alternativa, que las esculturas son, en cambio, una representación de una estrella moribunda que explota, conocida como una supernova en el cielo nocturno. Nuestro primer argumento fue que no puede haber 2 soles, dijo a The Guardian el astrónomo Mayank Baya, que participó en el estudio. Pensamos que debe haber sido un objeto que apareció y atrajo la atención de los artistas. El equipo buscó objetos del mismo periodo de tiempo que las tallas, que eran visibles durante el día y más brillantes que la luna en el cielo nocturno, y encontró la supernova HB9, que explotó en 4600 a.C. Para aquellos que lo vieron desde Cachemira, el evento ocurrió cerca de las constelaciones de Orión y Tauro, lo que explica aún más el simbolismo de los dibujos que representan cazadores y toros. Esto no solo llevó a los astrónomos a no creer más que lo que la obra de arte mostraba era una escena de caza, sino que les hizo teorizar que sus creadores representaron todo el cielo tal como lo vieron. El estudio pasó desapercibido
seguido hasta 2018, cuando apareció en los titulares internacionales. Si la teoría del equipo es correcta, las tallas constituyen el mapa del cielo más antiguo conocido del mundo, con una supernova en explosión, derrotando el récord anterior de China, que se remonta a 800 a.C. Número 1. Minarete de mermelada. Construido a finales del siglo XII en lo que ahora es Afganistán, el minarete de mermelada es el único remanente de una gran mezquita que alguna vez estuvo en el sitio, junto con un gran patio. De hecho, según algunos estudiosos, el minarete podría ser la última estructura restante de la ciudad perdida de Montaña Turquesa, la metrópolis que alguna vez fue próspera, que pereció durante la década de 1220 a manos de los invasores mongoles, pasó a la historia como una gran civilización y un crisol diverso, donde los ciudadanos disfrutaron de la libertad total de adorar a su antojo. Con 65 metros de altura, el minarete es un antiguo testimonio de la sociedad que una vez habitó la región. Es uno de los 2 sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO en Afganistán, pero 1000 años después de que se erigió el minarete, se enfrenta a un peligro constante por el clima severo, un posible terremoto y las guerras que han devastado el país durante 3 décadas y contando. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas de estos increíbles hallazgos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.